y alertas que antes. Exactamente. Por ello vamos a invitarle a abrir la escritura allí en el libro de San Mateo capítulo 25, una porción de la palabra muy conocida, unos versículos muy predicados en nuestras iglesias. Y bueno, queremos leer para entrar un poquito en contexto en el tema que queremos charlar. Queremos reiterar que no podemos extendernos demasiado en el... A ver, si no estaríamos haciendo 3-4 horas de programa y nosotros no nos cansaríamos, porque siempre tuvimos este espíritu así para adorar a Dios, para cantar al Señor, para bendecir, para predicar la palabra de Dios por ello. Pero sabemos que el tiempo para otros vale oro, como también para nosotros, y que mucha gente, bueno, en este horario por ahí, algunos se toman el tiempo para escucharnos, para oír las alabanzas, y hay otros que, bueno, se cansan y se van antes, ¿eh? Así que... Pasa en las iglesias también, ¿viste? Vio cuando el predicador es medio larguero y el hermanito que es medio cascarrabia, por ahí se va y dice, bueno, ya es demasiado, ya. Claro. Se para y se va. Pero bueno, son cosas, o sea, son cosas de la iglesia. Son cosas que pasan. Claro, pasan en la familia. A ver, si la palabra de Dios dice, si dos se pusieran de acuerdo, por mi Padre que está en los cielos yo hablaré, dijo el Señor Jesús. Pero primero tiene que haber, aunque sea dos, que se pongan de acuerdo. Y por algo lo dejó escrito el Señor en la palabra, porque fíjese que dos personas es muy difícil que se pongan de acuerdo. Cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene sus principios, cada uno va por su propio camino. Entonces cuesta. Sin embargo... Pero no es Jesús, imposible. No, claro que no. Bien, San Mateo capítulo 25 dice de la siguiente manera, parábola de las 10 vírgenes. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, leemos con reverencia la palabra de Dios. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirles! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y el verso 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Amén, es así. Nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles. Nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles que están en el cielo, ni ningún profeta que venga a querer decirnos que se sabe el día, ni los predicadores, ni nosotros conocemos el día, ni la hora, pero sí conocemos los tiempos. Amén. Los tiempos que estamos viviendo, y por eso debemos tener la sabiduría de parte de Dios de reconocerlos. Amén, de saber reconocer los tiempos. De saber reconocer los tiempos. De la higuera aprended, dice la palabra de Dios, cuando sus hojas brotan, es que el verano está cerca. Amén. Por eso quisimos leer esta parábola de las vírgenes prudentes. Amén. Pero hay cualidades, hay una cuestión que podemos resaltar en cuanto a estos versículos que hemos leído, porque no es una situación menor. La palabra de Dios nos enseña que eran 10 vírgenes, que eran 5 prudentes, 5 eran insensatas. Esto se lo habrán dicho muchas veces a usted en su iglesia, o aquel que nos está quizás escuchando por primera vez, hace una
comparación, ¿no es cierto? La palabra de Dios, porque las 10 vírgenes tienen una cualidad, son vírgenes, valga la redundancia de lo que estoy diciendo, son vírgenes. Eso es una cualidad que había en estas 10 personas, en estas 10 mujeres, que esperaban al esposo, que esperaban a que su Señor regrese. Pero en esa cualidad, más allá de que eran 10 y que eran vírgenes, dice que había aún algunas características en algunas y en otras características. Y la palabra de Dios lo dice, que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Vos fíjate que eso se ve al finalizar, porque Amén. no habla al principio de estas características, sino Amén. que habla de que eran 10 vírgenes Amén. que tenían cualidades similares. Eran vírgenes, todas tenían lámparas Amén. y todas esperaban al esposo. Amén. Todas eran conocedoras de la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué significa la palabra insensatez? Es la falta de juicio, es la falta de prudencia y la falta de madurez antes de actuar. O sea, la insensatez, cuando hay alguien que es insensato, estamos hablando de alguien que no está en sus cabales, en su cordura, digamos, que debería tener, en alguien que está centrado o que sabe lo que hace. La insensatez, lo dice la definición, es falta de juicio, es una persona que no tiene prudencia, que no tiene la madurez necesaria para realizar determinadas actividades o afrontar determinadas situaciones. Eso es una persona insensata, una persona que no mide consecuencias, es una persona que va por la vida quizás disfrutando de todo, pero sin tomar los recaudos necesarios para lograr un objetivo. Sin embargo, la Biblia hace la separación de las 5 vírgenes, que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. ¿Qué significa la prudencia? La prudencia es la capacidad de poder pensar, ¿sí?, ante ciertos acontecimientos o actividades, y también es la capacidad de analizar los riesgos de lo que yo estoy haciendo. Entonces es una cualidad esto que había en aquellas vírgenes. Unas eran prudentes, las otras eran insensatas. Ahora, ¿de qué lado estamos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros como cristianos? Recuerde que todos hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Todos esperamos la venida del Señor Jesucristo. Todos vivimos, todos leemos la palabra de Dios, todos oramos. Pero ¿cómo está? A ver, si yo continúo leyendo, dice que dice 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Amén. Y aquí está describiendo algo de la insensatez propio. Amén. No fueron prudentes, no tenían el juicio para identificar la situación en la que ellas estaban viviendo. Dice que tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo el aceite. Amén. Sin embargo, dice que las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Amén. ¿Qué significa el aceite? La presencia del Espíritu Santo. Amén. La presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Que el poder de Dios fluya a través de nuestras vidas, a través de nuestros corazones. Por ello nosotros queremos hacer hincapié en esto, es amonestar para que las personas puedan, para que los hermanos, usted que nos está escuchando del otro lado, pueda orar, pueda clamar, pueda leer la palabra de Dios, pueda entender lo que nosotros estamos diciendo. ¿Y sabe cuál es nuestro objetivo? Es esperar ese gran día, ese momento en que el Señor Jesucristo levante su iglesia. Dígame amén. ¿Cuántos de ustedes están preparados? ¿Cuántos de ustedes están con sus lámparas encendidas? ¿Cómo está la gracia, la unción del Espíritu Santo en nosotros, esperando el arrebatamiento de la iglesia? Aleluya. Amén, porque estamos gloria a viviendo Dios. este tiempo. Amén. Estamos viviendo en este tiempo en la parte que dice ahí, ya viene el esposo. Amén. Amén. Estamos viviendo en un tiempo donde
nos están alertando que Cristo muy pronto viene por su iglesia, por todos nosotros los que hemos creído y los que hemos entregado nuestra vida a la presencia y al servicio de nuestro Rey, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Por eso queremos con esta parábola que usted propio analice su vida. Somos todos hijos de Dios los que hemos creído y los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Rey y nuestro Salvador. Tenemos todos conocimiento de la palabra de Dios. Conocemos las Escrituras, conocemos los tiempos, pero ¿cuántos somos prudentes y cuántos somos insensatos? Estamos en este tiempo de gracia viviendo, en el cual dice la palabra de Dios que debemos estar alerta, estar despiertos, porque mira, más allá de todas, la condición de insensatez y de prudencia dice que todas durmieron. Amén. Llegó un momento en que Llegó todas en el durmieron. momento en que todas durmieron. Prudentes e insensatas dice que cabecearon. ¿Y hoy cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu condición delante de la presencia de Dios? ¿Estás aletargado? ¿Estás dormido? ¿Estás desanimado? No lo sé, pero nosotros hoy queremos que con esta palabra poder llegar a tu corazón, a tu mente, hacernos reflexionar nosotros mismos. Amén. Para ver nuestra condición, Amén. en qué lugar estamos. Nosotros como cristianos debemos analizarnos constantemente. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Amén. Predica la palabra. Y claro que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, porque la Biblia nos enseña que el corazón del hombre es engañoso. Sin embargo, debemos permanentemente analizar nuestras decisiones, nuestra forma de ser, nuestra forma de caminar, nuestra forma... cada uno, o sea, nosotros no vamos a cuestionar su vida, ni estamos mucho menos, estamos para eso. O sea, simplemente nosotros queremos advertir, queremos encender las alarmas y decirle cómo está su vida, cómo está su corazón, está orando, cuánto tiempo ora, cuánto tiempo lee la palabra, cuánto tiempo le dedica a escudriñar las Escrituras y a estar en comunión con el Espíritu Santo, cuánto tiempo dedicamos a orar. Sabe que en estos últimos tiempos la tecnología, volvemos a repetir y a caer en esto, la tecnología nos sobrepasa por encima y hay muchas cosas que nos distraen, que nos quitan el tiempo, hay actividades que nos quitan muchas horas de nuestra vida y cuánto tiempo dedicamos a Dios para llenar esa vasija juntamente con la lámpara. Amén. Amén. Que la presencia del Espíritu Santo esté en nosotros. Tener el aceite necesario, porque no sabemos el día ni la hora en que Cristo vendrá. Amén. ¿Verdad? Amén. Eso lo tenemos, todos lo conocemos, no sabemos el día ni la hora, pero los tiempos nos están mostrando que Cristo muy pronto sonará el shofar. Y nosotros los que estemos y seamos prudentes, gloria a Dios, y estemos alerta, aleluya, solamente podremos escuchar este shofar sonar. Por eso debemos estar siempre atentos, vigilando, porque estamos, como decía anteriormente, en este tiempo de gracia que nos está dando Dios. Este tiempo en que dice, ahí viene el esposo. amén. Esta pandemia a muchos nos ha hecho reaccionar. Muchos tal vez estaban dormidos, tal vez estaban aletargados, tal vez estaban alejados de la presencia de Dios, tal vez estaban en otras cosas, estaban en otras actividades, tal vez las corrientes de este mundo los había desviado del verdadero camino. Pero a través de esta pandemia, a través de este virus, nos están dando la voz de alerta. Amén. Debemos saber reconocer el tiempo. Claro, guarda, cuidado, muy pronto viene el esposo. Aquí viene el esposo. Amén. Pandemia, Aleluya. cuidado, hijos de Dios, tengan cuidado a comenzar a vigilar, porque muchos, a raíz de esta pandemia, muchos se han despertado. Muchos han reconocido el tiempo, muchos se han reconocido ante la presencia de Dios que estaban dándole la espalda a Él. Amén.
que amén. la vida cotidiana las corrientes de este mundo los había desviado del verdadero propósito por el cual habían sido llamados, que era alabar y era bendecir el nombre de Cristo. Y lo más importante es que es salvar nuestra alma. Amén. Una de las cosas que debemos como cristianos, a ver, en la iglesia no es solamente cantar y escuchar predicaciones. La iglesia, las predicaciones son útiles para que Dios vaya Enseñándonos. de igual manera que el alfarero moldea el barro, Dios va formando a través de las predicaciones nuestra vida y nos va haciendo recapacitar, va haciendo que podamos entender cosas. Pero la vida no solamente pasa por escuchar las predicaciones o escuchar alabanzas. Si bien el Espíritu Santo de Dios se mueve a través de la música, a través de los himnos, a través de las predicaciones que otros hermanos, siervos de Dios hacen, esto tiene que hacernos un clic en nuestro corazón para que podamos examinar cómo estamos nosotros delante de la presencia de Dios. Por eso digo que es como el alfarero al barro, como dice allá en Jeremías capítulo 18, cuando Dios dice: no podré yo hacer con vosotros, oh casa de Israel, como este alfarero al barro. Dios puede cambiar, moldear nuestras vidas, Dios nos puede transformar si estamos haciendo cosas mal. Por ello nosotros queremos insistir para que usted, a través de la Escritura, cuando usted lee la Biblia, Dios va hablando a su corazón y le va diciendo: sí, aquí hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que están de más, hay cosas que hay que sacar. Y nosotros vamos viendo cómo estamos caminando delante de la presencia de Dios, cómo estamos caminando delante de Dios, y muchas veces no estamos cumpliendo lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y nosotros como cristianos debemos ser personas que debemos caminar bajo la unción del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Cuando vamos por la calle tenemos que ir bajo la gracia de Dios, sabiendo que los tiempos son peligrosos. En el libro de Lucas, en el capítulo 21, verso 36, dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice: velad, debemos estar vigilantes, despiertos en todo tiempo. ¿Y qué dice? Orando. Amén. Orando. ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces clamamos a Dios? Muchas veces tomamos la decisión de orar. Y a lo mejor el primer día oramos media hora, 40 minutos, una hora. Yo no sé cómo será su régimen de oración, pero yo puedo hablar de cosas que me pasan. Me cuesta orar, cuesta hoy en día estar en comunión en la presencia de Dios, porque muchas veces no le dedicamos el tiempo necesario. Por eso habla ahí la palabra de Dios a través de esta parábola, dice que todas cabecearon y se durmieron. Muchas veces nos dormimos en el área espiritual, porque esto es espiritual. Muchas veces nos dormimos espiritualmente, no alabamos a Dios, no oramos, no leemos la palabra de Dios. Pero es tiempo de reaccionar. Frente a esta palabra es tiempo de reaccionar, porque Dios hoy nos está hablando por intermedio de esta parábola y nos está dando la voz de alerta. Tengan cuidado, iglesia Amén. de Jesucristo. Amén. Tengan cuidado, hijos de Dios. Muy pronto viene el esposo. Wow. Pronto vendrá, sonará la trompeta, sonará el shofar. Oh, gloria. ¿Cuántos nos imaginamos ese momento? Aleluya. ¿Cuántos queremos irnos? ¿Cuántos trabajamos? ¿Cuántos nos mantenemos en el camino firmes para que aquel día que nos encuentre como decís vos, Cris? Amén. Velando en todo tiempo. En todo tiempo. Dignos llorando. de escapar. Amén. Dignos de escapar de las cosas que vendrán. Cosas terribles y tremendas. Mire, este es un tiempo de gracia y lo vuelvo a repetir para que usted lo tenga en cuenta. Antes del arrebatamiento hay un tiempo de gracia y es el que estamos viviendo. Amén. Es el que estamos viviendo. Dios nos está dando la oportunidad. Dios nos está
dando la oportunidad en este tiempo para poder volvernos a Él, para poder predicar, para Amén. poder llegar a aquellas almas que están necesitadas, a nuestra familia. Amén. Es tiempo de que aquellos que son responsables y aquellos que se fueron y le dieron vuelta la espalda a Cristo, es tiempo de volver a la brecha, al camino Gloria a Dios. correcto, porque será muy triste, será el lloro y el crujir de dientes cuando Cristo venga por su iglesia y nos levante a todos los que estamos y muchos queden. Amén. Mucha gente, muchas personas, aún personas que van a la iglesia, toman esto como algo No real. no real, como algo místico, como algo que se dice en las iglesias y que otros dicen no, es para meter miedo, para meter y tenerlos sometidos. No, la palabra de Dios no es para meterle miedo a nadie. Nosotros como cristianos, y Dios lo habla, advierte que hay un peligro que se cierne sobre esta humanidad. ¿Cuál es ese peligro? Son los juicios de Dios que vienen sobre todo este mundo. Este mundo será ajusticiado por Dios por el pecado, por la maldad, por todo lo que hay y el pecado que a través de cientos, de miles de años se ha venido, a través de la historia humana, se ha venido consumando el pecado. De hecho, la Biblia nos enseña que el pecado entró a través de un hombre a la humanidad y Cristo vino a pagar el precio y para rescatarnos de esta situación. Lo que hay que entender es esto: el Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz, resucitó al tercer día y hoy vive. ¿Y cuál es la promesa? Me voy, dijo, pero os dejaré un Consolador que estará con vosotros hasta el fin de los tiempos. Juan 14 dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Amén. Y esa palabra se va a cumplir dentro de no mucho tiempo más. Estamos viviendo, estamos sintiendo, estamos apercibiendo, bendito sea Dios, que Cristo pronto viene a buscar a su iglesia. Estamos preparados. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Estamos cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Está el aceite de la unción? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo leemos la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo adoramos al Señor? ¿Cuánto tiempo le adoramos, le alabamos? ¿Cuánto tiempo le bendecimos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Reconociendo los tiempos en los que estamos, deberíamos estar viviendo de rodillas. Sí, exactamente, deberíamos estar, más allá de que los templos están cerrados, pero la iglesia somos nosotros. La iglesia es cada uno de nosotros. Amén. Cuando hablamos de iglesia, muchos confunden. A ver, dicen yo voy a la iglesia. No, tendríamos que decir yo voy al templo, porque la iglesia somos nosotros. Somos templo nosotros del Dios viviente, donde mora el Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo debe estar en nuestras vidas. Amén. Y esa es la que nos... A ver, la presencia del Espíritu de Dios es la que trae convicción a nuestros corazones. Amén. Y es la que nos está, a ver, diciendo a vos, Cris, a mí, que muy pronto acontecerá ese maravilloso evento, el cual todos esperamos, el cual anhelamos. Amén. Ese momento en que Cristo sonará el shofar y escucharemos nuestro nombre llamar y volaremos a la presencia de Cristo. Y los muertos en Cristo, dice la palabra de Dios, resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados y llegaremos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino ese maravilloso evento. Yo me imagino ese momento. Aleluya. En que podamos ser transformados, sí, en que podamos ser rescatados de esta humanidad, donde solamente hay dolor, donde solamente hay preocupación, donde solamente hay pesar, hay angustia, hay muerte, hay infelicidad. ¿Cuántos anhelamos ese momento? ¿Cuántos nos hemos dicho, Señor Jesucristo, ven pronto, ven a buscarnos pronto? Es como que esta situación no da para más. Cuánto necesitamos que el Señor Jesús, y ahí es donde se cumple la palabra cuando la iglesia dice sí, amén, ven Señor Jesús. A ver, aleluya. ¿Cuántos claman así? Amén. ¿Cuántos anhelan ese momento maravilloso? Por eso nosotros le instamos a aquellos que, y vuelvo a repetir, que se han vuelto atrás, que han dejado a Dios, que lo han cambiado, no sé, por cosas superficiales, que muchas veces las actividades
te llevan, las corrientes de este mundo. Muchas veces ponen mucha gente su mirada en las cosas materiales, en el trabajo, y viven trabajando y viven ahorrando y viven comprándose propiedades o autos, y eso lamentablemente nada nos llevaremos de este lugar. Amén. Solo todo es superficial. Amén. Todo es superficial en este mundo, pero lo que nosotros debemos entender, que nosotros debemos invertir en nuestra vida espiritual. ¿Y de qué forma? Es velando, orando. Dedicándole tiempo a Dios. Dedicándole tiempo a Dios. Buscando al Señor Jesucristo, buscando el rostro de Dios. No tan solo 10 minutos, no 5 minutos, sino esforzarnos para que podamos entrar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay una cosa importante. Dice la palabra de Dios que sonará la trompeta. He aquí os digo un misterio, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Ahora, si no oramos, si no estamos en comunión, ¿cómo escucharemos esa trompeta? Porque la carne con el espíritu, como lo dice la palabra de Dios, tienen una lucha. Amén. Y solamente aquellos que vivan una vida en el espíritu oirán el sonar de esa Amén. trompeta. Prontamente, dice, aquí os digo un misterio, decía el apóstol Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque cuando el Señor levante su iglesia, este cuerpo corruptible, este cuerpo de materia pecaminosa, porque, a ver, nuestro cuerpo está lleno de pecado, nosotros luchamos día a día contra un montón de situaciones que nos llevan a que nuestra vida caiga en pecado una y otra vez, en error, y bueno, por ello es importante, como vos decías, Naya, recién, decías que aquel que se ha alejado, que pueda volver a los caminos de Cristo, que aquel que ha tomado distancia por una u otra cosa, por resentimientos, por tantas cosas, porque se ha enojado con esto, con aquello, con lo otro, ya no es tiempo de mirar eso, es tiempo de mirar para arriba y decir, Señor, perdóname, lávame en tu sangre. Al momento que uno se arrepiente, que es lavado y limpiado en la sangre del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que hemos sido perdonados y justificados ante la presencia de Dios. Por ello nuestros pecados son borrados y Dios nunca más se acuerda de ellos. Por eso le invitamos a que usted pueda buscar de Dios, decir, Señor, sí, reconocemos nuestros pecados, y orarle en humillación, en adoración, con un corazón quebrantado, con lágrimas en los ojos, diciendo, Señor, si yo me arrepiento de mi forma de ser, de mi forma, cámbiame, transfórmame. Yo sé que tú lo puedes hacer, porque yo me quiero ir en ese arrebatamiento. Yo me quiero ir cuando tú vengas a buscar la iglesia. Amén. Y ya no queda mucho tiempo, Por eso le advertimos en esta noche, le instamos, le amonestamos, reciba a Cristo en su corazón. Reciba a Cristo en su corazón, dígale, Señor, perdóname, yo te reconozco en esta noche como mi Señor y Salvador personal, Señor, y cambia mi vida, transfórmame, hazme una nueva criatura. ¿Y por qué decimos todo esto? Amén. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esto, tanto ahínco en esto? ¿Por qué necesitamos transmitir esto? Porque lo que vendrá es terrible. Conocemos que vendrán cosas terribles para esta humanidad, para todos aquellos que se queden. Y nosotros anhelamos que todos podamos entrar en el arrebatamiento, todos ser parte de esa iglesia que va al cielo, ser parte, escapar de la ira venidera, de las cosas que vendrán, que sucederán. A ver, no es un invento, el Apocalipsis lo dice claramente, que son cosas terribles las que vendrán después que Cristo levante a la iglesia. Por eso, hermano, amigo, no sé que me estás escuchando, no sé si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el primer paso que debemos dar, aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas para poder tener parte en el arrebatamiento. Amén. En el rescate, porque el arrebatamiento es rescatar. Y Cristo vendrá a rescatarnos. Amén. Nos vendrá a sacar
del sufrimiento que vendrá, porque todo está dispuesto para que el anticristo pueda asumir. Todas las cosas nos están alertando, y eso lo vamos a tocar más adelante, que todo está para que el anticristo asuma. Está preparado para que el anticristo asuma el poder, pero Amén. antes de esto la iglesia se va. se va. Y mire, yo con esto voy a terminar, con este pasaje de la Biblia, que es maravilloso. Ahí en Isaías 1 dice, escuche bien, hoy Dios está hablando a tu corazón, el Espíritu Santo está hablando a tu vida, y dice de esta forma, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Maravilloso es este pasaje de la Biblia. Dios te está haciendo una invitación. Dice, ven a mí como sea tu condición. Si has caído, has cometido pecado, a través de la sangre de Cristo puedes ser limpio. Ven, ven, reconcíliate con Dios para tener parte en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Por eso, bueno, invitamos a que usted pueda volverse al Señor Jesucristo y aquellos que estamos dentro de la iglesia, aquellos que conocemos las cosas de Dios, cada día poder tomar esa vasija y llenarla de aceite para que nuestra lámpara siga encendida. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, dice en el libro de Lucas la palabra de Dios. Amén. Y decirles simplemente, vuélvase a Dios. Dígale, Señor, heme aquí. Yo me quiero ir contigo, Señor. Cierre sus ojos. Oh, gloria a Dios, Espíritu Santo. Señor, en este momento queremos, Señor, que a través de tu presencia tú puedas ministrar sobre las vidas, Señor, que nos están escuchando en esta noche. Señor, que aquellos, Señor, que están desalentados, que aquellos, Señor, que están con angustia en su corazón, que están sufriendo, que tienen pena, Señor, que podamos decir como dice la alabanza, ven a este lugar, Espíritu Santo. Señor, ministra, toca los corazones, Dios mío. Señor, que tu mano preciosa sea restaurando, Señor, la vida de los jóvenes, la vida de los ancianos, los adultos. Prepáranos, Señor, para ese momento glorioso en el cual tú vienes. Señor, que anhelamos aquel momento para poder ver tu rostro, para poder abrazarte, para poder decirte gracias, Señor, podemos descansar en tus brazos. Padre mío, por ello te ruego, Señor, ministra en esta noche. Toca, Dios eterno. Señor, cortamos cadenas, rompemos ligaduras en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, y a través de tu palabra los enfermos sean sanos, sanos, sanos. Toda dolencia que se vaya, Señor, en el nombre de Cristo, si tú quieres. Puedes curarnos, Señor, de todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro carácter, Señor. Moldéanos, transfórmanos. Oh, Padre maravilloso, queremos estar, Señor, a cuenta contigo, para que nuestros lomos estén ceñidos y nuestras lámparas encendidas, mi Dios. Espíritu Santo, ministra, Señor, en esta noche. Trae consuelo y alivio al alma afligida, Señor, aquel que sufre. Te rogamos por Brenda, Señor, en esta noche. Señor, aquella petición especial por esta niña, Dios mío. Ministra, Espíritu Santo. Señor, para ti no hay tiempo ni edades. Para ti no hay barreras, Señor, no hay principados ni gobernadores. Por ello, Señor, proclamamos a Cristo como Salvador, como Sanador, como victorioso, como Rey, como el Señor de nuestras vidas. Te honramos, amado Dios. Te bendecimos, Señor, en esta noche, amado Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Señor. Aleluya.
Gracias, Señor, y bendecimos a la audiencia, bendecimos a quienes están escuchándonos en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por esta palabra. Amén.